Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en un nuevo encuentro de negocios son negocios y vamos a conversar hoy con un gran amigo al que hace mucho tiempo que no veo personalmente, pero sigue siendo un gran amigo a la distancia desde Ecuador. Y vamos a hablar con Juan Fernando Carpio, economista, sobre lo que es la dolarización en Ecuador, especialmente en un contexto en el cual Argentina está viviendo una inflación superior al 100% y cada día se habla con más fuerza de la posibilidad de dolarización como una opción. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Muy bien, Martín, qué gusto, es un gusto y siempre es un honor conversar con la gente de Argentina que tiene tan claros estos temas de la libertad y los mercados. Somos la vanguardia de las ideas. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar y te consulto desde la experiencia personal, académica, ¿funciona la dolarización en Ecuador que nos sirve a nosotros como reflejo de lo que podría ser Argentina? Sí, Martín, sin duda, la dolarización es la mejor medida de política ecuatoriana en el Ecuador, o de política económica en el Ecuador, de los últimos 50 años, probablemente de los últimos 100 años. Um, Definitivamente ha sido un impulso para las exportaciones, que es una crítica que se hacía. Por supuesto, ha detenido el desangre inflacionario, devaluatorio que tenía Ecuador. Ha creado un Ecuador más igualitario, porque antes, con la devaluación constante del sucre, había unos ciudadanos de primera que vivían su vida en dólares, por supuesto los que tenían acceso a ciertos instrumentos, cierto conocimiento, y el resto estaba atados a la mala moneda fiat, la mala moneda nacional o supuestamente propia, que nunca lo es, que es de los gobiernos, y estaba desangrándose. Entonces esto establecía incluso un sistema de clases sociales muy marcado. Los que tenían acceso a dólares, pagándoles muy barato por todas las cosas a los demás que usaban sucres. Entonces, y estos son solo 3 de 5 o 6 posibles frentes, pero esto es solo una introducción para decirte contundentemente que sí, Martín, que la dolarización ha sido una gran cosa para el Ecuador, una gran herramienta, un gran instrumento. Y te consulto si hoy la dolarización tiene apoyo de la gente, digamos, no más allá de los técnicos, la gente, los sectores más bajos, las nuevas generaciones que tal vez no vivieron el antes, ¿no? Y a veces la gente que no vivió como era antes dice quiere otra cosa, no valora la situación actual. Correcto. La dolarización tiene un apoyo que bordea siempre el 80-90%. Es más, Martín, la dolarización tiene más apoyo que el presidente Correa o dictador Correa cuando estuvo en el poder, porque digo dictador con mucho conocimiento de causa y con mucha responsabilidad en este caso, pero no es el tema de esta conversación. Durante ese mandato, muchas veces ese personaje que era enemigo de la dolarización y de hecho cuya campaña de primera vuelta presidencial fue contra la dolarización, por eso algunos le salimos al frente. Ustedes si quieren buscar, eso está en YouTube, quienes fuimos los primeros en salirle justamente por este tema, porque la dolarización nos estaba sentando tan bien a los ecuatorianos y de pronto venía un candidato presidencial haciendo campaña sobre la dolarización, supuestamente destruyendo el Ecuador, lo cual era absurdo. La pobreza urbana tuvo una reducción a la tercera, cuarta parte en los primeros años de la dolarización. Realmente fue impresionante. Y que venga un candidato presidencial contra la dolarización, por supuesto, hizo que muchos, de hecho, esa fue la razón por la cual mucha gente se lanzó ya en contra de estas ideas o de este tipo de políticos, porque la dolarización es tan apreciada que ni el político más popular, esto es lo que quería decir en resumen, que el político más popular de los últimos 20, 30 años, cuando estuvo en su pico de popularidad, no se atrevió a tocar la dolarización, Martín, porque la dolarización es más popular que las Fuerzas Armadas, que la Iglesia Católica, más prestigiosa que todas las instituciones político-judiciales juntas de todo el Ecuador. La dolarización es muy querida y muy apreciada por los ecuatorianos. ¿Y cómo era la prehistoria inflacionaria o la prehistoria predolarización, ¿no? En Ecuador? El sucre había estado perdiendo valor decisivamente y lamentablemente esto, para quienes estén interesados un poco en teoría económica, había habido unos economistas de la escuela de Chicago, afines a la escuela de Chicago, como los Chicago Boys de Chile, que habían atado los depósitos de los ecuatorianos al sucre. El sucre era la moneda local en Ecuador, nombrada alrededor de Antonio José de Sucre, un mariscal. Fue uno de estos aliados de Simón Bolívar, digamos, uno de los libertadores locales de las repúblicas. Y la gente veía cómo el sucre se iba destruyendo
porque por estas medidas monetarias, digamos, de los años mediados de los 90 hasta el año 95 específicamente, se había atado los depósitos, los ahorros de los ecuatorianos al sucre y no se permitía a la gente tener cuentas o en dólares. ¿Para qué? Porque bajo estas ideas de la Escuela de Chicago, debía el Estado simplemente o la Banca Central manejar la oferta monetaria, y el hecho de que la gente se esté pasando a dólares o pasando a sucres, o en el caso de Argentina, pasándose de dólares a pesos y viceversa, por supuesto hace que la gente haga la política monetaria, y eso es lo que no podían permitir estos Chicago Boys. Entonces, cuando hubo una crisis exportadora en la costa, una enfermedad del camarón, de la exportación del camarón, del banano, cuando hubo este tipo de cosas que pasan obviamente en nuestros países tropicales y con cambios de clima y estos temas, un mal año y empiezan a quebrar los bancos, y para salvar los bancos se imprime muchos sucres y se destruye por supuesto el valor del sucre, y los ecuatorianos sintieron claramente cómo se empezaron a pulverizar sus ahorros. Luego ya hubo un corralito, ya hubo un feriado bancario, como se les llamó en Ecuador, un corralito se diría en Argentina, y por supuesto el sucre había perdido 3/4 partes de su valor. El sucre, digamos que orgánicamente había pasado de 5.000 sucres por dólar a 20.000 sucres por dólar, y eso era un escándalo en Ecuador, porque nosotros nunca hemos tenido, fíjate esto, Ecuador con todo su atraso relativo y de bajo nivel educativo, muchos problemas tiene Ecuador, pero siempre Ecuador tuvo el sucre como una moneda más o menos fuerte. Tenía un 2-1 con el dólar durante muchas décadas. Esto es muy poco conocido, y bueno, en un país pequeño no tiene por qué conocerse, pero para los ecuatorianos fue una locura que pase el sucre de decenas a cientos, y luego, pero imagínate que llegó a 20.000, pero nunca me ha pasado de eso, ¿sí? Solo imagínate que solamente con que haya pasado de 5.000 a 20.000 sucres por dólar, los ecuatorianos ya se lanzaron a las calles. Esto habla bastante bien, creo que de los ecuatorianos en su momento, de los quiteños, de la gente en la capital por lo menos, que ya se lanzó a fijarse por una multiplicación por 4 ¿no es cierto?, una devaluación a la 4ª parte, digamos, que es algo que en otros países, como puedo notar, como en Perú, como en Argentina, como en Bolivia, incluso sí hubo hiperinflaciones propiamente. En Ecuador la gente ya con 20.000 se hartó. El gobierno de Yamil Maguad, entre el 99 y el 2000, decreta que se dolariza en $25.000. Es decir, digamos que la clase gobernante y la clase, ¿no es cierto?, las élites financieras se dieron un extra, un pedacito extra de devaluación. Estaba en 20.000 el tipo de cambio real, pero fijaron la dolarización a 25.000 sucres por dólar. Y aquí comienza una cosa muy interesante, que estoy seguro que a ti especialmente te va a interesar. La gente más común, de lo más común, los comerciantes, la gente más sencilla, los indígenas, la gente que hasta por poco vive en la montaña, fue la que más rápido se adaptó a la dolarización. Porque tenemos unas élites muy arrogantes, y tenemos unos técnicos y unos economistas y unos tecnócratas muy arrogantes que piensan que la gente no va a poder adaptarse a un sistema dolarizado, o cómo van a tener que calcular, o que la gente va a redondear todo hacia arriba. Por supuesto que en ese desbarajuste monetario de pasar de 5.000 a 25.000, una parte orgánica, bueno, digamos, todo por devaluación, pero la última parte por decreto finalmente ya más frontal, por supuesto que causa un desorden monetario, y la gente redondeó los precios en dólares. Esto, prepárense argentinos para que, si es que dolarizan, que es lo mejor que pueden hacer, pues, va a haber un poco de redondeo de precios hacia arriba. Esto pasó en España también, ¿no es cierto?, cuando pasaron de la peseta al euro. De esto no hay que sorprenderse, pero es un pequeñísimo costo a pagar por luego tener una estabilidad contable. Y como sabemos los estudiantes o estudiosos de la escuela austríaca, la contabilidad de costos, o en otras palabras, el cálculo económico, como le llamaba Ludwig von Mises, el mejor economista de la historia, es muy importante. Y el cálculo económico es tan importante que Suiza, teniendo moneda dura, siempre ha importado el cacao y las materias primas de países vecinos, lo que no entendemos en países dolarizados como Ecuador, o avanzados culturalmente como evidentemente ha sido siempre Argentina, o es desde 150 años, que perfectamente podría tener una moneda dura anclada al oro, o en este caso dolarización, ¿no es cierto? La desventaja de la convertibilidad y el patrón oro es que dependen de una clase política consciente que mantengan esas reservas, ¿no es cierto? Y eso no va a pasar en nuestros países. Mejor es dolarizar. La dolarización, déjenme decirles, amigos, también de una vez, es como el patrón oro. Es mejor el dólar en Ecuador, o el dólar para los ecuatorianos, que el dólar para los propios estadounidenses, porque el dólar no crea burbujas de crédito en Ecuador. Cada vez que Biden o Trump o Bush o Obama imprimen dinero,
no se devalúa en la misma medida en Ecuador. Por supuesto que afecta en los cambios internacionales de precios, etcétera, pero no pueden crear burbujas la Fed. No tenemos recesión del 2008, no tienes que tener gran depresión. En otras palabras, un país latinoamericano que dolarice tiene un mejor sistema monetario que los propios Estados Unidos, porque entras a una especie de patrón oro, patrón dólar. En este caso, no patrón oro, patrón dólar. Es un auténtico patrón dólar. Clarísimo, Juan Fernando. Y te comento, mira, en Argentina tenemos una inflación anual cercana al 109%, se prevé que sea 154 en los próximos 12 meses y todo va tranquilo. Un mes de inflación en Argentina es 8.5%. ¿Cuál es la inflación anual en Ecuador? En Ecuador la inflación no pasa del 3-4% anual. Nunca he visto una inflación del 5% anual desde que tenemos dolarización. Wow. Sí, la inflación de un mes en Argentina es más que el doble que la inflación de Ecuador en un año. En todo un año. Así que increíble, pero bueno, y te pregunto para terminar, digamos, el gobierno que aplicó la dolarización, que logró pasar esta idea a una realidad, ¿fue bien visto por la gente? ¿Pagó un alto costo político? ¿Cómo es visto hoy en día? Hoy en día es recordado, no enteramente, lamentablemente, un gobierno que ya había caído en desgracia, pero gracias a que tomó una medida tan sabia, tan inteligente y tan moderna como la dolarización. Mucha gente es defensora de ese gobierno y digamos que quedó 50-50 para mucha gente históricamente, gracias a esa medida. Y Martín, yo te quiero compartir unas cifras que te decía, simplemente te suelto unos datos. Entre 2001, recordemos que Ecuador dolariza en el año 2000. Entre 2001 y 2011, las exportaciones totales crecieron un 377,17%. Esto es casi 4 veces se multiplican las exportaciones, con un 62% de petrolero y el resto no petrolero. Otra cosa que se decía, ¿no es cierto?, que las importaciones iban a aumentar y las industrias ecuatorianas iban a quebrar. Falso, el desempleo abierto bajó de 17% en el año 2000 en Ecuador a 7-8%, empleos reales, por si acaso, no en burocracia, en 2014. Déjame verte los últimos datos que te traje. Durante la dolarización y de forma más rápida entre 2000 y 2007, la pobreza ha estado disminuyendo en el Ecuador. Luego de la crisis de 1999, 52,18% de la población estaba sumida en la pobreza y el 20% en indigencia. El año pasado, cuando yo escribí esto, alrededor del 2015 o 2014, la pobreza urbana era ya solo 14,93%, menos del 15%, y la rural, menos del 17%. La pobreza urbana se empezó a reducir impresionantemente y obviamente esto ocurre más rápido que la del campo, por obvias razones. Las ciudades están más conectadas a la división del trabajo, tú sabes de esto, hay inversiones, hay empresas, más rápido todo ese tema. Entonces no nos sorprendamos, amigos de Argentina, que no traiga todos los beneficios al mismo tiempo para todos la dolarización. Tengamos paciencia, tengamos confianza en el proceso. El dinero sano sanea todas las cuentas y sanea la vida social. La cantidad de ecuatorianos que ya no pueden vivir de pagarle barato al resto para exportar o que ya no pueden excluir al resto porque son pobres basados en una mala moneda, mientras ellos se dan la buena vida con dólares. Ya que mencionamos a Rafael Correa, él se hacía pagar en la Universidad San Francisco de Quito en dólares, aun cuando como ex profesor y luego como candidato presidencial estaba contra la dolarización. Entonces ya vemos la hipocresía, para variar, de los socialistas. Siempre les encanta lo privado para sus hijos, escuelas privadas y la moneda privada, en este caso, que sería la dolarización o el retorno de los derechos de propiedad sobre el dinero. De alguna manera, la dolarización hace una gran obra dentro de esta recuperación de los derechos de propiedad, para que los argentinos realmente sean dueños de su futuro. En este momento no hay futuro si es que hay devaluaciones. Juan Fernando, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y conocer desde adentro lo que pasa con la economía ecuatoriana, la dolarización, desactivar mitos que acá se comentan, digamos, no dolaricemos porque viene la tragedia. El caso de Ecuador que vos comentás muestra todo lo contrario y cómo se corta, digamos, el robo de los políticos, ¿no? Cuando vos dolarizás. Así que gracias por esta posibilidad y bueno, seguimos charlando y vamos a invitarte a conversar otras veces para seguir conociendo tu valiosa visión respecto de la economía de Ecuador, de América Latina y del mundo, en el marco de la Ciudad de la Libertad, obviamente. Muchísimas gracias, querido Martín. A tus órdenes. Un gran abrazo.